cada uno de ustedes que nos están viendo por redes sociales. A nombre del pastor Miguel Ángel Bernal Beltrán, que es el pastor general de este ministerio, y a todos los que conformamos esta iglesia, les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo, siendo el día de hoy 7 de febrero del 2021. Todo para dar honor y gloria al Todopoderoso. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy Dios quiere mostrar a todos y cada uno de ustedes el poder de su palabra, cómo la palabra de Dios se conforma en cada uno de nosotros. Por eso en este momento estamos dedicando este momento, este tiempo para alabar, glorificar y bendecir el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque toda la honra y la gloria sean para Él, para el Señor Todopoderoso. Amén. A todos los que nos están viendo por redes sociales, les damos la bienvenida en lo que se van integrando cada una de las personas que están viéndonos por redes sociales, por medio de Facebook Live. Bueno, queridos hermanos, somos un ministerio inclusivo cristiano, somos una iglesia de puertas abiertas, estamos ubicados en el municipio de Zumpango, Estado de México. Ustedes nos pueden encontrar en redes sociales como Ministerio Jehová Shalom Zumpango. Nosotros tenemos habilitadas las redes sociales en Facebook, en YouTube, y tenemos abierto también el canal en página de Twitter. Todo lo que hacemos nosotros es compartir las buenas nuevas a todas y cada una de las personas que buscan la presencia de Dios, que buscan tener un crecimiento espiritual con el Señor Jesucristo. Ser cristiano no es una religión, ser cristiano es un modo de vivir y un modo de tener una relación cercana con el Todopoderoso. Amén. En este momento vamos a iniciar con el tema y con la enseñanza del día de hoy. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el siguiente tema. Esperamos que este tema sea de bendición en tu vida. El tema del día de hoy se llama Dirigidos por un propósito. Dirigidos por un propósito es el tema que vamos a ver el día de hoy, todo basado con el poder de la palabra. Amén. Antes de iniciar, hermanos, con este momento, con esta jornada de evangelización, vamos a hacer una oración, vamos a consagrar este momento para que el Señor Todopoderoso nos inunde a todos y cada uno de nosotros y abra nuestros corazones y nuestras mentes para poder alabar y glorificar el poder de su nombre. Venimos a ti, Padre Celestial, el día de hoy. Venimos a ti, Señor, dándote gracias. Gracias por la vida. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que en este momento están viéndonos por redes sociales. Yo te pido, Padre Celestial, en este momento, que abra sus corazones, que abra su entendimiento y que ellos puedan ver con claridad el poder de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, porque penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Da a descubrir nuestros pensamientos y nuestros más íntimos deseos. Deseamos más de ti, Padre Celestial, en este momento, en cada minuto, en cada hora de nuestro día, de nuestro andar en este mundo, Señor. Te buscamos, te anhelamos y te glorificamos. Danos sabiduría espiritual, no sabiduría de este mundo. Danos sabiduría espiritual para que nosotros podamos seguir compartiendo las buenas nuevas a aquellas personas que buscan de ti. Abre su entendimiento, abre, Señor, sus corazones para que ellos puedan digerir el día de hoy tu palabra. En este momento, Señor, bendice la vida de cada una de las personas que nos están viendo por redes sociales. Abre sus caminos, así como lo dices en tu palabra. Abre caminos en el desierto. Refresca con tus aguas del Espíritu los corazones con ansias de conocerte, con ansias de buscar de ti, Señor. Anhelamos de ti, de tu palabra, Señor, y sabemos que tu palabra romperá la roca del corazón, de ese corazón de piedra, para que sea transformado en carne, Señor. Creemos en tu palabra, creemos que
estos lugares que conocemos. Creemos que los cielos y las tierras que vemos en este momento pasarán, pero tu palabra vivirá para siempre. Te lo pedimos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Todo el honor y toda la gloria sea para el Señor Todopoderoso. El día de hoy, queridos hermanos, yo sí quiero mostrarles a todos y cada uno de ustedes que nosotros como hermanos en Cristo, los que apenas están conociendo de Cristo, tenemos que saber que estamos dirigidos a una voluntad divina y no estamos guiados a un propósito terrenal. El propósito que Dios tiene para todos y cada uno de ustedes es un propósito que va más allá de lo que tú puedas imaginar. El propósito que Dios tiene de tu vida no es un estancamiento. La palabra de Dios lo dice, que todo lo que tiene para todos y cada uno de nosotros no es un destino de maldición, sino un camino de bendición que nos llevará a alcanzar la gloria eterna. Amén. El día de hoy, si tú tienes una Biblia en tu casa, yo te invito a que tomes tu Biblia, no importa la versión que sea. Aquí lo importante es de que tú puedas digerir la palabra y tu corazón pueda llenarse de esa paz interior y que tu mente sea llenada por la sabiduría espiritual del Todopoderoso. Yo los invito, hermanos, a que busquemos en la palabra de Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios en el libro de Salmos. Vamos a buscar en la palabra de Dios en el libro de Salmos. Y ahora vamos a leer el capítulo 60, versículo 12. Buscamos en la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 60, versículo 12. Yo ahorita en este momento yo se los voy a leer. Y si ustedes tienen su Biblia en su mano, busquen en la palabra de Dios en el libro de Salmos 60, versículo 12. La palabra de Dios en el libro de Salmos 60, 12 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. La palabra de Dios nos dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Vamos a abrir un poco más el entendimiento a este versículo que nos muestra el salmista en el libro de Salmos, capítulo 60, versículo 12. En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Hay varias traducciones, porque la traducción que les acabo de leer viene en el libro de Reina Valera de 1960. Pero hay otros versículos, obviamente otras traducciones, que viene que con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Eso lo vamos a encontrar en la traducción de Nueva Traducción Viviente. Pero yo en este momento estoy leyendo para ustedes la traducción de Reina Valera. Y la palabra de Dios dice que en Dios haremos proezas. Tenemos que entender qué Dios quiere que nosotros hagamos en nuestro andar en este mundo. Tú en este momento tienes que abrir tu entendimiento, un entendimiento que te muestra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te está diciendo en este momento que harás cosas extraordinarias cuando tú te sujetas y cuando tú te guías por medio de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, proezas, en la palabra de Dios, en la Biblia, el significado de proeza es la ejecución de un poder sobrenatural del Todopoderoso hacia una persona o una persona ordinaria. ¿Qué quiere decir con esto? Proeza es aquel poder que se manifiesta de Dios Todopoderoso en una persona ordinaria. Tenemos que recordar que Dios Todopoderoso en su palabra tocó personas ordinarias y trabajó con esos poderes sobrenaturales, mostrando el poder de autoridad del Todopoderoso.
Nosotros tenemos que ver de esa manera que Dios, cuando toma una persona que ha sido llamada a Él, Dios va a utilizar esa persona de una manera sobrenatural. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios, que Dios no escogió a gente de autoridad, sino escogió a gente común y corriente para hacer un trabajo divino, para ejecutar un poder especial y mostrarles a las personas el poder sobrenatural del Dios Todopoderoso. Amén. Ese poder todopoderoso del Dios se va a manifestar en aquellas personas que han tenido un llamamiento por medio del Señor. Cuando nosotros, en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro verdadero Salvador personal de nuestras vidas, en ese momento Dios está llamando y está tocando a tu vida. ¿Qué quiere decir con esto? Debemos de recordar cuando Jesucristo se acercó a aquellos que fueron sus discípulos. Recordemos que eran personas ordinarias. Recordemos que Pablo, Simón, Mateo, todos aquellos personajes que vemos en la palabra de Dios que fueron discípulos de Cristo, no eran personas con poder, con autoridad, no eran fariseos que conocían el poder de la palabra, eran personas comunes y corrientes. Y en ese momento, cuando Dios les dijo, ven y sígueme, Pablo, Simón y sus hermanos dejaron las barcas y siguieron a Cristo. Recordemos que Mateo, que se llamaba Leví, cuando estaba en la mesa de los impuestos, si se acercó Jesucristo, le dijo, ven y sígueme, Mateo no dudó y lo siguió. Nosotros, cuando Dios nos llama, tenemos que dejar la parte de este mundo. Y en ese momento, cuando nosotros somos llamados a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado, en ese momento nosotros vamos a ver la transformación en nuestras vidas. Vamos a ver la transformación en lo que Dios hará en ti, lo que Dios hará en tu familia, lo que Dios hará en lo que tú haces. Es lo que el Señor tiene pensado para ti, una vida de bendición. Amén. El llamamiento en la palabra de Dios quiere decir que somos cautivados por el Dios Todopoderoso y dejamos de hacer lo que Dios en ese momento ve que estamos haciendo. Amén. La palabra de Dios, y ahorita vamos a ver la parte del llamamiento, la palabra de Dios en el libro de Colosenses, vamos a buscar en la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Y la palabra de Dios en el libro de Colosenses 1:16 nos dice, porque fueron creadas todas las cosas, porque Él fue el creador de todo lo que existe, tanto en la parte terrenal o la parte que nosotros vemos y la parte espiritual, que es la parte que no se ve. Todo eso fue creado por el Todopoderoso. Pero hay una parte importante que viene en Colosenses 1:16 y dice, todo fue creado por Él para cumplir el propósito que quiere Él para su gloria. Amén. Todo y cada una de las cosas fueron creadas para que nosotros pudiéramos glorificar y podemos nosotros dar honor y gloria a Jesucristo. Recordemos que la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 17 versículo 3 nos dice claramente, la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Esa fue la oración que dijo Jesucristo. Y Jesucristo le dijo a su Padre, al que lo envió, yo cumplí con todo lo que tú me dijiste que hiciera aquí en la tierra. Y todo lo que yo hago y todo lo que yo haré es para darte honor y darte gloria. Amén. Entonces todo lo que tú hagas, tú que ya te acercaste a Cristo, tú que en este momento buscas
una reconciliación con el Todopoderoso. Tú que buscas en este momento tener una relación con Él, en ese momento tienes que entender que todo lo que hagas en tu familia, todo lo que hagas en tu trabajo, todo lo que hagas en tu ministerio, va a ser para dar honor y gloria al Todopoderoso. Amén. Vamos a ver y vamos a recordar en las diferentes partes de la Biblia del llamamiento que Dios tuvo en cada uno de los personajes que vemos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Recordemos que el Señor llamó a Abraham. Abraham vivía en Ur. En Ur adoraban dioses paganos. Y lo que hizo Dios Todopoderoso, le dijo: Abraham, toma tu esposa, tus siervos y todo lo que tienes, porque yo tengo algo preparado para ti. Amén. Dile al que tienes a tu lado, a tu familiar, al que tengas contigo, dile que el Señor tiene algo bueno para ti. Solo es cuestión que lo sigas. Amén. Y Abraham, desconociendo lo que el Señor tenía preparado para él, no dudó en recoger todo lo que tenía: a su esposa, a sus siervos, a sus animales. Él sacó todo lo que tenía en el pueblo de Ur y siguió el llamamiento del Señor. También recordemos a un personaje que todos conocemos, y ese se llama Moisés. En ese momento Moisés tenía un llamado especial. También recordemos que también hay varios personajes bíblicos que fueron llamados por el Señor. En ese momento nosotros tenemos que ver que el llamamiento que tiene para ti es un llamamiento de bendición. Amén. El llamamiento que tiene Dios para tu vida es algo más allá de lo que tú puedas imaginar. Vamos a recordar en la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Y en ese momento hubo una aparición donde aparecieron unos ángeles volando en el cielo. Y en ese momento salió una voz diciendo: ¿quién llevará esa palabra al pueblo de Israel? Y en ese momento quien estaba presenciando esa voz era Isaías. Isaías, que fue el que le dijo: heme aquí, envíame a mí. En ese momento fue tocado por el Todopoderoso con un carbón encendido en su boca, y en ese momento el Señor empezó a trabajar con él. Por eso nosotros, como personas ordinarias, no debemos de dudar de lo que Dios hará en tu vida. Si Moisés, que siendo un tartamudo, Dios lo mandó a enfrentar al faraón con el bastón de pastor que le fue entregado, vio el faraón las maravillas del Señor. ¿Qué no hará Dios en tu vida? Amén. Recordemos también en aquel personaje que fue rey de Israel y es el salmista, es David. David era un pastor común y corriente, y cuando Samuel fue a ungirlo para que fuera rey de Israel, en ese momento fue llevado y preparado para enfrentar a Goliat, y Goliat fue derribado porque sabía David quién era él en Dios. Tú tienes que recordar quién eres tú en Jesucristo. No debes de dudar del llamamiento que te ha dado el Señor, porque muchas personas quieren ver derribado el trabajo que tiene Dios para ti. En la palabra de Dios, en el libro de Romanos capítulo 13, dice: ¿quién eres tú para juzgar? ¿Tú quién eres para que le pongas el pie y hagas tropezar a tu hermano? Si Dios ya te mostró el camino y te dio un llamamiento, en ese momento haz como lo hicieron los discípulos de Cristo. Dejaron lo que ellos tenían y lo siguieron. Haz lo que hizo Isaías. Póstrate ante él y dile: heme aquí, envíame a mí.
Todos piensan que cuando somos llamados todo será fácil, y no es así, queridos hermanos. Recordemos de Isaías, que a pesar de que Isaías vio el poder de Dios tomando la ofrenda que él había puesto, y cuando mató a todos aquellos que eran seguidores de la idolatría, en ese momento fue perseguido por Jezabel. En ese momento él escapó y se fue al desierto. Recordemos, queridos hermanos, no permitas que alguien, un hermano o una persona que es inconversa, derribe tu llamamiento. Muchos de nosotros hemos querido ser derribados porque dicen que nosotros no tenemos el llamado, porque dicen que nosotros no tenemos los dones que necesitamos para ese llamado. El Señor va a tomar el tiempo perfecto y el Señor va a tomar lo más vil y pecador y lo va a transformar. Si Cristo, que fue la roca, que fue rechazada, ahora está a la diestra del Padre, ¿qué no hará en ti? Por eso la palabra de Dios dice: en Dios haremos proezas, porque el Señor va a ejecutar el poder sobrenatural en ti, siendo una persona ordinaria, y verás las cosas maravillosas que Dios hará en tu vida. ¿Cuántos de nosotros ahorita en este momento que estamos en el plano de la vida cristiana? Yo lo digo por la parte de aprendizaje y por lo que yo he vivido en estos 5 años que hemos sido conformados en este ministerio. Yo te puedo decir que hemos conocido a muchas personas y que Dios nos ha enviado a las personas idóneas, personas que no imaginábamos que iban a llegar a nuestras vidas. Y yo sí quiero hacerte compartir contigo esta vivencia. Hace unos días, aproximadamente por el día 25 de enero, hubo una persona que nos buscó, una persona que ni siquiera conocíamos, una persona que buscaba el bautismo en Cristo, una persona que no era de este lugar, no era ni del Estado de México ni de la Ciudad de México. Esta persona venía de Chiapas y esa persona nos buscó porque esa persona anhelaba buscar ser bautizada, ya que desgraciadamente por la condición en que ven a las personas, los hermanos en Cristo no los bautizan. La palabra de Dios es clara, hermanos. En el libro de Hebreos capítulo 2 dice: pidan perdón y arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesucristo para que sean transformados. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para cerrarle las puertas de nuestro ministerio a una persona que busca la palabra de Dios, que busca tener una relación con Dios? Nosotros nunca nos imaginábamos que íbamos a encontrar personas que buscaran la palabra de Dios en diferentes lugares del mundo. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que somos utilizados por el Señor, porque Dios mandó a esta persona especialmente con nosotros. ¿Cuántos ministerios hay aquí en el Distrito Federal y en el Estado de México? Y Dios nos mandó a esta persona a nuestro ministerio, y esta persona ya es bautizada y se está preparando para cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Amén. Por eso, queridos hermanos, debemos de ver y de mencionar lo que Dios tiene preparada para tu vida. Así es, queridos hermanos, debemos de ver lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Antes que nada, tenemos que ver cuál es ese propósito que Dios tiene para tu vida. Pero el propósito no lo vamos a ver en este mundo. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, que es sabiduría, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, que es bendición, en ese momento nosotros y cada uno de nosotros vamos a ser llenados por el Espíritu Santo. Porque recordamos que hay 2 clases de bautismo:
El bautismo en agua, que es el que conocemos como el bautismo de inmersión, que es el pacto que hacemos con Jesucristo y con la iglesia, de que nosotros aceptamos a Jesucristo y queremos formar parte de su familia. La palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1 dice que Jesucristo vino especialmente para este propósito, para que todos y los que crean en Él formamos parte de la familia de Dios. Amén. Cuando nosotros vemos la parte de la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en ese momento nosotros vamos a poder ver claramente cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Así como Abraham fue llamado, así como Moisés fue llamado, así como David y otros personajes de la Biblia fueron llamados, el Dios Todopoderoso te está llamando a que lo sigas. Él en este momento te dice: ven y sígueme. Ven y sígueme, deja lo que estás haciendo, porque lo que está en este mundo se va a quedar en este mundo, y lo que Dios te va a ofrecer te va a llevar a un camino de salvación. Lo que Dios te quiere mostrar en este momento, que lo que Él te promete no es algo que va a durar 1, 2, o 3, o 5, o 10 años. Lo que Dios te quiere mostrar en este momento, que lo que Él te quiere dar va a durar una eternidad. Lo que Dios te quiere dar va a dar fruto. Todos fuimos llamados para dar fruto y para nosotros cumplir un propósito. Todos y cada uno de nosotros fuimos llamados para nosotros dar gloria con lo que hacemos al Todopoderoso. Amén. Antes de que un fruto sea fruto, sabemos que antes de que un fruto sea fruto, o sea un árbol, antes de que un fruto sea fruto es una semilla. Dependiendo de la naturaleza de la semilla, hermanos, dependiendo de la naturaleza de la semilla da el fruto. Todos y cada uno de nosotros somos diferentes tipos de semillas. Todos tenemos diferente esencia. Todos tenemos diferente forma de ser, de pensar, de hacer. Tenemos diferente forma personal. El propósito que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros es diferente. No todos podemos ser pastores, no todos podemos ser profetas, no todos podemos ser maestros de la iglesia. Pero sí nos tiene que quedar claro que todo y cada una de las cosas que Dios hace en cada uno de nosotros es para dar y glorificar el poder de su nombre. Amén. Cada uno de nosotros, como les comenté hace un momento, tiene una esencia diferente. Y esa semilla es plantada en un lugar específico, en un tiempo específico. Recordemos que los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros no nos regimos por el tiempo de Cronos. El tiempo de Cronos es el tiempo que conocemos ahorita, que tiene un día, que tiene un año. Nosotros nos regimos por el tiempo del Kairos. El tiempo del Kairos es el tiempo perfecto de Dios. Y cuando Dios pone esa semilla en ese lugar y en ese tiempo perfecto, es cuando empieza a dar fruto. Amén. Por eso Dios, antes de crearte, pensó el tiempo idóneo, el lugar idóneo donde tú en este momento estás pisando. Porque para Dios no hay errores, hermanos. Todo lo que hace el Señor es perfecto. Todo lo que hace el Señor es de bendición. Amén. Todos en algún momento decimos: yo tengo un propósito. Pero ¿cuál es ese propósito? Busca, hermano, el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios da bendición, no el propósito de este mundo. Porque los títulos profesionales, cuando Dios venga por su pueblo y transforme su pueblo, se van a quedar en este mundo. Todo lo que tengas en este mundo se va a quedar en este mundo. Recordemos lo que dice Job en la palabra de Dios: desnudo vine
Y así como yo vine de este mundo, así yo regresaré con el Padre. Amén. Por eso tenemos que recordar que todo es hecho con un propósito. Y tenemos que recordar que David, la semilla que plantó en ese momento Dios en el lugar donde estaba la batalla con los filisteos, esa semilla llamada David fue plantada en el lugar idóneo. Fue plantada en el tiempo idóneo, con una esencia especial. ¿Cuál es la esencia especial que tenía Daniel, que Dios solamente le dio a David? ¿Cuál era esa esencia especial que tenía David y que no tenían los demás israelitas? Esa esencia era una esencia para derribar gigantes. Y en ese momento, cuando estuvo enfrente de Goliat, en ese momento no dudó y no tenía miedo, porque Dios ya había puesto esa semilla para que cumpliera un propósito. Y ese propósito era derribar a ese gigante. Amén. Yo sí quiero en este momento, hermano, que abras tu corazón y que veas que lo que Dios tiene planeado para ti, el propósito que tiene Dios para ti, no es un propósito que se va a quedar en este mundo. Porque dice la palabra de Dios, los cielos pasarán y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el propósito que tienes en este mundo es un propósito de Dios, no es un propósito cualquiera. Dios no se equivocó a haberte plantado en este lugar. Dios ya había pensado desde antes que hiciera este mundo. Dios ya tenía planeado qué te iba a hacer. Dios tenía planeado dónde ibas a vivir, en qué país ibas a vivir, dónde ibas a sembrar esa semilla. No nunca dudes del plan que tiene Dios en tu vida. Siempre va a haber inconformidad, siempre va a haber personas que te hagan ver mal. Pero recuerda que la fortaleza proviene del Dios Todopoderoso y que el Señor tiene algo maravilloso planeado para tu vida. El Señor tiene un plan extraordinario para que tú trabajes para Él, para que tú hagas lo que hagas, sea para dar honor y gloria al Dios Todopoderoso. Todos tenemos un propósito, pero nosotros, el propósito que tenemos y que Dios nos da es un propósito guiado por la palabra de Dios. Hay muchos propósitos. Hay propósitos terrenales, hay propósitos de vida eterna. El propósito terrenal es temporal. El propósito que Dios tiene para ti es eterno. Es de bendición. Por eso en este momento, si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, el Espíritu Santo te tiene que guiar y te tiene que decir cuál es el propósito que tienes en el Señor. Amén. El Señor, por todo su poder y con toda su gloria, Él manifestará esa transformación en ti. El Señor, con todo su propósito y su gloria, va a tener una transformación en ti. Yo en este momento, queridos hermanos, yo quiero mostrarte que la palabra de Dios es muy clara. Y así como en este momento yo les acabo de leer la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 60, versículo 12, la palabra de Dios dice: en Dios haremos proezas. Amén. En Dios haremos proezas, porque Él hollará, Él pisoteará a tus enemigos. Los enemigos de carne no son de preocupación para el Señor. Si en ese momento David, que tenía enfrente a Goliat, derribó a un gigante con una honda y una piedra, y derribó a ese gigante. Amén. Si en ese momento esa persona que se llamaba Moisés, siendo un pastor, con ese
bastón de pastor vio el pueblo de Egipto, el poder del Señor. Convirtió el agua en sangre. Desató la plaga de las ranas, de los jejenes, de las moscas, de los tumores, de la oscuridad, de las langostas. ¿Qué no puede hacer el Señor en tu vida? Por eso nosotros tenemos que ser recipientes dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y el Señor no te hará un instrumento cualquiera. Él te va a hacer un instrumento de honra. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21, nos dice claramente: si tú te apartas de estas cosas, yo haré de ti un instrumento de honra, útil, santificado y disponible para toda buena obra. Y créanme, hermanos, yo en lo personal no quiero ser un instrumento cualquiera. Yo siempre he anhelado ser un instrumento de honra. Y tú tienes que buscar no ser uno del montón. Tú tienes que buscar también ser un instrumento de honra. Amén. Así es, queridos hermanos. La palabra de Dios es inmensa en sabiduría. El Señor me dio el día de ayer este mensaje para compartirlo contigo. En ti el Señor hay un propósito. No importa quién seas. El mundo puede decir lo peor de ti o decir que Dios no trabajará para ti. Están totalmente equivocados, hermanos, los que te estén diciendo eso. Dios tiene grandes planes para ti y para tu vida. Dios quiere mostrar su misericordia y su poder extraordinario. Él quiere hacer proezas. Él quiere trabajar en una persona cualquiera y darle un poder sobrenatural que todos se van a asombrar. ¡Wow! Dios me hizo un instrumento de honra. ¡Wow! Yo quisiera ser como Moisés. Yo quisiera ser como Daniel. Yo quisiera ser como David. Todos buscamos crecimiento, pero nosotros tenemos que anhelar el crecimiento espiritual. Anhelemos, hermanos, abrir los ojos espirituales, los oídos espirituales. Que el Espíritu Santo te inunde de toda sabiduría para que tú puedas entender que para Dios no hay errores. Que para todos tenemos un propósito especial. Un propósito divino. Créanme, hermanos, que todos y cada uno de nosotros pasamos momentos de revelación, momentos que Dios nos ha mostrado que realmente nosotros tenemos un lugar especial para Él. Y yo te quiero decir en este momento que el Señor tiene un lugar especial para ti. El Señor en el libro de Juan capítulo 14 versículo 2 nos dice: yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y el Señor te dice en este momento: yo tengo preparado un lugar para ti. Yo tengo preparado un lugar para ti en mi mesa. Yo quiero participar de la mesa del Señor. Y yo sé que tú, quien me estás viendo, no estás viendo este video por casualidad. Este momento tú estás viendo este video porque Dios te guió para que vieras este video. Para que veas que el Señor tiene un lugar en su mesa para ti. Tiene un trabajo especial para ti. Solo es cuestión de que tú dejes lo que estás haciendo en este momento. Y cuando te diga el Señor: ven y sígueme, en este momento tú dejes lo que estás haciendo y tú busques al Señor. Debes ser guiado por un propósito divino. Amén. Tenemos que ser, hermanos, frutos. Tenemos que ser frutos que llenemos los planes del Señor. Tenemos que ser árboles que den fruto. Recordemos, hermanos, que todo aquel que siga a Cristo, que sigue y está unido a los pámpanos de la vid, dan fruto. Y el Señor no quiere que seas una higuera estéril. El Señor quiere que seas una higuera que dé fruto. Una higuera que sea de propósito, de bendición para los que forman parte de tu vida. Y que sean el entorno perfecto
del Señor nuestro Dios. Por eso, hermano, permite al Señor que el Señor haga proezas en ti, para que tus enemigos, todos los que dudaban de ti, vean lo que el Señor está haciendo en tu vida. Así es, queridos hermanos, yo el día de hoy les compartí la palabra de Dios en el libro de Salmos, versículo 12. Espero que esta palabra llene tu corazón y tu mente y llene tu vida, y que veas que hay un propósito especial para ti. Hay un propósito no de este mundo, hay un propósito divino de Dios en tu vida. Amén. Queridos hermanos, me dio mucho gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo en este momento te pido que cierres tus ojos, abre tu corazón y tu mente en este momento, que el Señor inunde su paz en tu vida, en tu ser. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, y porque tú, Señor, nos has elegido, así como elegiste a Abraham, a Moisés, a David, a Isaías, así como tú los llamaste, Señor. Yo en este momento dejo lo que tengo que hacer y te sigo, Señor. Tú lo dijiste en tu palabra: ven y sígueme, y yo te sigo, Señor, porque sé que hay un propósito eterno en mi vida. Sé que hay un propósito divino en mi vida hacia este mundo, Señor. Y yo sé que aquellas personas que están viendo por redes sociales encontrarán ese propósito en ti, Señor. Porque tú lo dijiste en tu palabra, Señor, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo te sigo a ti, Señor, porque eres el único camino, la única verdad y la vida. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste tú en la cruz del Calvario. Ese sacrificio me dio una oportunidad de vida, pero una oportunidad de vida eterna. Tu sangre nos limpió de todo pecado, de toda inmundicia, Señor. Y ahora estoy de pie, Señor, dándote el honor y la gloria porque te lo mereces. Abre los ojos espirituales y oídos espirituales a los que están viendo, Señor, esa transmisión en vivo, en Facebook, Señor. Llena sus corazones, que vean que hay en ti propósito, que vean que en ti hay vida eterna, que vean que en ti hay salvación. Yo te lo pido, Padre Celestial, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Yo te doy gracias, tú que nos estás viendo por redes sociales. Te seguimos invitando a que nos sigas viendo en redes sociales. Estamos transmitiendo los días miércoles, a las 6 de la tarde, y también estamos transmitiendo los días domingo después de las 12 del día. Yo te invito a que abras tu palabra, que veas la Biblia y que veas que el Señor tiene un gran propósito para tu vida. Dios te bendiga y a la próxima.